Esto ocurre antes de que seas consciente, antes de que te des cuenta, antes de que lo pienses, antes incluso de que lo percibas como una experiencia. Porque hay algo que casi nadie cuestiona, que cuando decides algo, cuando ves algo, cuando reaccionas, eso ocurre en ese momento, en tiempo real, como si tu conciencia fuera el punto de inicio, el lugar donde todo comienza. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si lo que experimentas como ahora ya pasó? ¿Y si tu conciencia no es el origen, sino el resultado? Todo comenzó con una observación simple. El cerebro no procesa la información instantáneamente. Hay un retraso, pequeño, casi imperceptible, pero real. Un intervalo entre lo que ocurre y lo que tú experimentas. Ese espacio de tiempo, aunque mínimo, lo cambia todo, porque significa que cuando tú ves algo, eso ya ocurrió. Cuando tú sientes algo, eso ya empezó. Cuando tú decides algo, ese proceso ya está en marcha. Pero eso no es lo más inquietante. Lo más inquietante es lo que ocurre dentro de ese intervalo, porque ahí es donde todo se organiza, todo se ordena, todo se prepara, antes de que tú lo experimentes, como si tu conciencia llegara tarde, como si fuera el último paso de algo que ya sucedió. Y eso plantea una pregunta incómoda. Si todo ocurre antes de que seas consciente, entonces, ¿qué tanto control tienes realmente? Pero aquí es donde todo se vuelve aún más perturbador, porque algunos experimentos han demostrado algo inquietante. Las decisiones pueden detectarse antes de que la persona sepa que las tomó. Señales en el cerebro, patrones, actividad específica que aparece segundos antes de que alguien diga, yo decidí esto. Y eso rompe completamente la idea de control, porque implica que cuando crees que decides, en realidad, ya decidiste, pero no lo sabías, aún. Y eso cambia todo, porque convierte la conciencia en algo distinto, no como el origen de tus acciones, sino como la confirmación, como el momento donde te enteras de lo que ya ocurrió. Pero eso no es lo más inquietante. Lo más inquietante es que este proceso no es constante. D, A, A, D, A, D, A, D, 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 D. Es que este proceso no es constante. No ocurre igual todo el tiempo. Hay momentos donde ese intervalo cambia, se expande, se ajusta, se comporta diferente, como si no fuera un simple retraso, sino un espacio activo, un punto donde algo ocurre. Pero ese algo no está completamente claro. Y eso abre una posibilidad inquietante, que en ese intervalo no solo se procesa la información, también puede modificarse, ajustarse, organizarse de forma distinta antes de que tú la experimentes. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más profundo, porque si tu conciencia llega después, si solo percibes el resultado final, entonces nunca ves el proceso. Nunca sabes qué ocurrió realmente en ese intervalo. Nunca puedes verificar si lo que experimentas es exactamente lo que pasó. Y eso deja un espacio, un vacío, un punto ciego. Pero ese punto ciego es enorme, porque ahí ocurre todo. Ahí se decide. Ay, 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 ay. Porque ahí se organiza, ahí se construye la experiencia. Pero tú no estás ahí. Tú llegas después. Y eso lleva a una pregunta aún más inquietante. Si no estás presente en el momento en que todo ocurre, entonces, ¿quién o qué lo está? Porque algo tiene que procesar, algo tiene que decidir, algo tiene que organizar. Pero ese algo no es tu conciencia, porque tu conciencia llega tarde. Pero esto
apenas es el inicio del expediente. Porque lo que descubrieron después fue lo que hizo que esta idea dejara de ser una curiosidad científica y se convirtiera en algo mucho más difícil de ignorar. Pero lo que descubrieron después fue lo que convirtió esta idea en algo mucho más inquietante. Porque ya no se trataba solo de un retraso, ni de un simple intervalo entre lo que ocurre y lo que percibes. Se trataba de algo más profundo. Ese espacio, ese momento antes de que seas consciente, no es vacío, no es pasivo, no es solo un puente, es un proceso activo, dinámico, y lo más importante es que puede cambiar. Los investigadores comenzaron a analizarlo con mayor precisión. No buscaban la percepción final, buscaban ese instante previo, ese punto exacto donde todo ocurre, antes de que tú lo experimentes. Y lo que encontraron fue inquietante. Ese intervalo no es constante. No siempre dura lo mismo, no siempre se comporta igual. Hay momentos donde se extiende, donde se vuelve más lento, donde parece abrirse. Y eso fue lo primero que llamó la atención, porque si ese tiempo cambia, entonces no es solo un retraso, es un sistema, uno que responde, uno que se ajusta. Pero eso no fue lo más perturbador. Lo más perturbador fue lo que ocurrió cuando intentaron forzar ese proceso. Crearon situaciones complejas, eventos rápidos, escenarios con múltiples decisiones posibles, y en esos momentos, el intervalo aumentaba, como si el sistema necesitara más tiempo, más espacio, más capacidad, pero también más oportunidad. Oportunidad para organizar, para seleccionar, para definir qué versión de la experiencia llegará a tu conciencia. Y eso cambia todo, porque implica que lo que experimentas no es inmediato. Es el resultado de una selección. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más oscuro, porque algunos resultados mostraron algo inesperado. Las personas no siempre percibían exactamente lo que ocurrió, percibían una versión coherente, ordenada, lógica, incluso cuando el estímulo original no lo era, como si algo hubiera corregido la experiencia antes de que llegara a ellos. Y eso plantea una posibilidad inquietante, que ese intervalo no solo procesa, también modifica. Pero lo más perturbador no es eso, es el patrón, porque estas modificaciones no eran aleatorias, no eran caóticas, seguían una dirección, siempre hacia la coherencia, siempre hacia la estabilidad, siempre hacia una versión que tuviera sentido, como si hubiera un criterio, como si algo decidiera cómo debe verse la realidad. Pero eso lleva a una pregunta inevitable. ¿Quién o qué decide eso? Porque si fuera un proceso completamente automático, habría errores, inconsistencias, resultados impredecibles, pero no es así. Todo encaja, todo se integra, todo fluye, como si hubiera sido diseñado para hacerlo. Pero aquí viene lo más inquietante, porque algunos experimentos lograron algo inesperado, captar un momento, donde ese proceso falló, no completamente, pero lo suficiente. Durante un instante, la percepción no coincidió con la realidad, no con la versión corregida, sino con algo distinto, algo que no seguía lógica, algo que no encajaba, algo que parecía crudo, sin procesar. Y luego, en el siguiente instante, todo volvió a la normalidad, como si ese momento hubiera sido corregido, ajustado, eliminado, pero ya había ocurrido, y eso rompió todo, porque demostró algo clave, que lo que percibes no es necesariamente lo que pasa, es lo que queda después de ese proceso. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más profundo, porque si tu conciencia solo recibe el resultado, entonces nunca experimentas el origen, nunca ves el proceso, nunca sabes qué ocurrió realmente en ese intervalo. Y eso significa
algo inquietante, que hay una parte de tu experiencia que no te pertenece, una parte donde no estás presente, donde no tienes acceso, donde no puedes intervenir, pero ahí es donde todo se define. Pero lo más perturbador no es eso, es que este proceso ocurre todo el tiempo, en cada percepción, en cada decisión, en cada momento, siempre antes de que seas consciente, y nunca lo notas, porque cada resultado llega ya integrado, ya corregido, ya listo para ser experimentado, como si siempre hubiera sido así. Pero aquí viene la última idea, la más inquietante de todas. Si todo ocurre antes de que seas consciente, si lo que experimentas ya fue procesado, si tu conciencia solo recibe el resultado final, entonces hay una pregunta inevitable. ¿Eres realmente quien decide o solo quien se entera? Este expediente fue cerrado, no porque se resolviera, sino porque cuestiona algo demasiado profundo: el control, la decisión, la experiencia, la conciencia misma. Pero hay algo que nunca se descartó, una última duda. Si hay algo ocurriendo antes de que seas consciente, si hay un proceso que define lo que vas a experimentar, si hay un punto donde todo se decide sin ti, entonces, ¿quién está ahí antes que tú? Expediente cerrado. Asupiente cerrado, por ahora. Pero la próxima vez que tomes una decisión, la próxima vez que sientas que elegiste algo, la próxima vez que pienses que actuaste en el momento, recuerda esto. Tal vez no fue en ese instante. Tal vez ya había pasado. ¿Tú qué crees?